Seguimos compartiendo la mañana del 11. Estaba viendo este mensaje que manda un televidente y dice: buen día, es muy triste la realidad del suicidio. Mi tío se suicidó hace 3 meses y él ya había intentado una vez y mi familia no lo ayudó. Él se había volcado al alcohol. Eso es una señal que da una persona que necesita ayuda. Esto fue en Mercedes. Lo único que se decía era que estaba cansado, se había jubilado, tenía 66 años y decidió quitarse la vida. La verdad que es muy triste porque no pude ayudarlo, ya que me encuentro en Maldonado. Tenemos que estar más pendientes en nuestros seres queridos para ayudarlos. Es muy triste. Si podemos salvar una vida es mejor. Bueno, el tema del suicidio que hablábamos recién, que hoy es el Día Nacional de Prevención, que las tasas están a nivel del año 2002, que la tasa de suicidios en Uruguay duplica la media mundial. Bueno, todo lo que comentábamos recién, haciendo referencia a este tema que es tan triste y doloroso. Así que muchas gracias a este televidente por compartir un testimonio también doloroso para él y su familia. Les habíamos anunciado antes de la pausa que íbamos a recibir al economista Mauro Mendiburu, quien fuera director general de Hacienda, el encargado de las finanzas del gobierno departamental en el primer gobierno de Óscar de los Santos, que comenzó en julio del año 2015. Mauro, ¿cómo estás? De 2005, perdón. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Marcelo. Un gusto que estés aquí. Bueno, el tema de los números, como para introducirnos en qué papel juega el tema de un déficit fiscal o de los números macro de una economía. Estaba leyendo un artículo de los productores de colmenas que se reunieron con el ministro de Industria, bueno, estoy para la pifia hoy, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, y le fueron a plantear una situación caótica que están viviendo y que además la baja en la producción apícola es un problema que va mucho más allá de que nos quedemos sin miel, por ejemplo. Es mucho más grave, tiene una connotación ecológica y de equilibrio del ecosistema muy grande. Fueron a hablar con el ministro y le decían, entre otras cosas: ministro, nosotros queremos que nos dé $30 por colmena muerta. Y el ministro dijo, pero ni sueñen, no les puedo dar $1, porque tenemos un déficit brutal y no podemos estar gastando plata. Entonces los productores dicen, nos fuimos con las manos vacías y quedamos helados, sentimos como que el ministro nos soltó la mano, como que no tiene ni idea de la realidad del problema. Ahora, poniéndonos del otro lado, cuando hablamos de un déficit, ¿es tan condicional el tema de un déficit? ¿Es como si fuera una enfermedad terminal que hay que tratar de tener la mejor calidad de vida posible? O sea, ¿es tan difícil revertir un déficit, Mauro? Mira, vamos por parte. Los déficits no son ni buenos ni malos. Sin embargo, hay que ver el contexto y la evolución del déficit en ese contexto. En el caso del déficit del gobierno uruguayo, del gobierno central, es bastante alto si uno lo mira en retrospectiva, pero lo peor de todo es que viene creciendo y no hay alguna expectativa de que vaya a ser controlado a la baja en los próximos meses o periodos. Entonces, si sigue aumentando el déficit fiscal, va a generar un problema mucho más grave, que es probablemente la baja de las calificaciones de la deuda pública uruguaya, y eso genera que se paguen más intereses y eso hace que el déficit sea todavía mayor. Pérdida de grado inversor, retracción de los inversores. Efectivamente, las tasas más altas, no solamente para el Estado, sino también para los inversores privados. Entonces, yo diría que el déficit en el caso de Uruguay no es algo que sea dramático. En Argentina está bastante más complicado, por ejemplo, o Brasil, pero es a considerar. Lo cual no quita que en una situación particular habría que ver si no se pueden reasignar alguna partida de un lado para el otro. Y sí, a veces cuando el gasto, no tanto la recaudación, sino el gasto es muy fijo, que es lo que le pasa al gobierno central, es muy difícil cambiarlo, porque las alternativas son, bajamos las jubilaciones, bajamos las prestaciones, bajamos la inversión pública, que es la clásica, pero eso también hace que la economía después se retraiga. Entonces, las alternativas que tiene muchas veces el ministro de Economía, el de hoy o el que vamos a tener el próximo año, son complicadas, no es fácil. Indudablemente, como vos decís, las posibilidades como para manejar un déficit son de recorte, ¿no? O sea, alguien va a salir perdiendo para achicar los números porque tenemos un gasto excesivo. Ahora, muchas veces se gasta mal, o se gasta en cosas que no corresponden, o lo que se puede gastar, en lo que se pueden gastar 20 se gastan 50, entonces como que hay una desprolijidad a la hora de la asignación de recursos y por ende de gastar plata. ¿Por qué se cometen esos errores? ¿Por negligencia, por impericia, por imprudencia? Los mismos términos que aplicamos para los siniestros de tránsito. ¿Qué es lo que pasa allí, tú con la visión de economista? Mira, hay dos grandes problemas aquí. En primer lugar, la propia rigidez del Estado hace que muchas veces se gaste mal. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto. Hace unos años, por ejemplo, se había dicho que
una institución, no voy a decir nada cuál para que nadie se ofenda, pero había gastado mucho en unos asientos. Eran extremadamente caros y uno miraba, veía, no sé... Estamos hablando de ANCAP, que compraron 12 sillones para los directores. No quería dar el nombre, pero bueno, tú lo diste. Sin duda. El problema es que si ANCAP no gastaba en eso de esa manera, había hecho todo el procedimiento legal correcto. Si le parecía muy caro, tenía que volver a arrancar a foja cero, y eso le llevaba más tiempo, ¿no? Y si eso se pasa del periodo, ese dinero, perdón, no se gasta, vuelve a la bolsa de las rentas generales. Entonces, muchas veces los organismos se encuentran embretados, es decir, si yo no lo gasto, lo pierdo. Entonces lo gastan, y a veces se gasta mal. Y si no lo hacen, la crítica es, bueno, no están haciendo nada. No voy al caso este de los asientos, pues dice, bueno, si esta gente no está sentada no hay tanto drama. Pero muchas veces es una obra. Bueno, pero no se están haciendo obras. Bueno, pues si la hago, resulta que es cara. Y si la vuelvo a foja cero, no la hago. Entonces quien se encarga de hacer la ejecución de la obra dice, prefiero gastar mal que no gastarlo o no hacerlo. Ese razonamiento es un problema jurídico que tiene nuestro país, se embreta al Estado para hacerlo más transparente, sí, a veces se logra y a veces no, pero también se lo hace gastar mal. Una empresa privada no lo haría de esa manera. Diría, bueno, ¿sabes qué? No hago un proceso de 8 meses. No, esto se resuelve en 15 días. Entonces, algo que iba a ser costoso no lo hago y en 15 días hago que es mucho mejor, mucho más barato. Pero el Estado tiene esas dificultades y de esa manera termina dando ese tipo de imagen, ¿verdad? De que se gasta mal. Esto lo puede corregir porque, por ejemplo, en la seguridad dicen que se vaya a Bonomi. La solución es sacar a Bonomi y poner a XX. En la economía, por ejemplo, si dijeran esto de Astori, ¿la solución es sacar al ministro y poner a otro ministro o es un tema estructural que va más allá de la persona, inclusive de los gobiernos? Porque el gobierno que gane, sea el cuarto gobierno del Frente Amplio o sea de otro partido político, va a tener que lidiar, o sea, se va a sentar a volantear un aparato que está funcionando. No es que ganaste vos, bueno, entonces me voy a manejar otra cosa. Tiene que sentarse al volante de este país. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué margen de maniobra hay? Bueno, es interesante esa pregunta porque todos tenemos el mito de que cambiamos una cabeza y cambia todo el cuerpo, ¿verdad? Y eso no ocurre y en economía mucho menos todavía. Sí puede haber un cambio de la política económica macro. Sí, eso puede haber, tenemos distintas visiones, todos los economistas o quienes mañana pretenden ser ministros de Economía, decir, bueno, voy a poner un plan económico distinto al actual, donde voy a poner énfasis en el sector, tú comentabas recién de los productores de miel, bueno, en los pequeños productores que están en el agro y yo no, bueno, puede ser, reasignemos recursos de un lado hacia el otro. Pero los márgenes no son muy grandes, no podemos pretender que venga un Superman y que resuelva todo a partir de una cabeza. En adición a esto, el propio ministro de Economía tiene un equipo que es propio, que es verdad, es de confianza, pero luego tiene el resto del Ministerio de Economía, que son cargos públicos históricos, que no va a poder decir, bueno, he hecho a 200 y pongo 200 amigos, eso no pasa. Y por consiguiente tiene que lidiar también con la estructura interna, que a veces es mucho más importante que el propio asesor, porque el que recibe el trámite a veces es más importante que el que decide vamos a darle importancia a tal o cual tema. Esa es una realidad del Estado uruguayo y del mundo. Son cuestiones internas que muchas veces la población desconoce y que por eso no entiende cómo ocurren determinadas cosas, ¿no? De los plazos. La otra pregunta es, cuando uno asume una gestión a nivel de economía o a nivel de cualquier otra área de la actividad nacional, ¿hasta dónde yo puedo hacer lo que realmente quiero, lo que realmente pienso, lo que le prometí a la gente, lo que le dije a la gente que iba a hacer? ¿Y hasta dónde tengo que hacer los deberes que me mandan? Y más en economía, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a dinamizar la economía, vamos a generar empleo, vamos a abatir el déficit, una cantidad de cosas. Pero cuando entrás decís, bueno, vos tenés que hacer los deberes con el FMI, vos tenés que hacer los deberes con el Banco Mundial, vos tenés que hacer los deberes con la OCDE, tenés que hacer lo que ellos te dicten. Lo que vos decís o lo que vos querés, muy lindo, la verdad, aplauso, pero no lo podés hacer. Acá tenés el menú de lo que tenés que hacer. ¿Es así? Sí, lamentablemente es así. En el caso uruguayo, felizmente, hay poco, por ejemplo, estamos dentro del Fondo Monetario, pero no tenemos deuda con el Fondo Monetario para que nos determinen la política económica, cosa que Argentina, por ejemplo, sí, y muy probablemente Brasil dentro de poco también le ocurra algo similar. Eso realmente complica mucho más la operativa porque ahí no solamente tenemos que convivir en el diario vivir con los distintos poderes nacionales y con el propio presidente, que también tiene su postura, sino además con una autoridad de la cual dependemos. El caso argentino, por ejemplo, es llamativo por lo complicado que va a ser para el
el próximo ministro de Economía va a ser realmente Además, complicado. Macri acaba de gestionar unos préstamos, 60.000 millones de dólares, que embretan a Argentina. Totalmente. ¿Uruguay no tiene compromiso con el FMI hoy en día? No tiene. Uruguay pagó su deuda con el Fondo Monetario. El contador Astori era ministro en ese momento y a partir de ahí, si bien no es que esté totalmente desprendido del Fondo Monetario, es miembro del Fondo Monetario, pero no tiene esa condicionalidad que le da los préstamos, como cuando uno va a un banco, pide un préstamo. Y quedas enganchado con lo que el banco te indique. Exactamente. Ni que hablar. Si traemos el tema al departamento de Maldonado, hemos generado, o se ha generado un debate, hemos tenido aquí al Partido Nacional y el Frente Amplio y el Partido Nacional hablando del déficit del gobierno de Maldonado. Y no es que uno diga 30 y el otro diga 31, o uno diga 29 y el otro diga 27. Uno dice 48 y el otro dice 100. Sí. Estamos duplicando las cifras. Obviamente, tú fuiste parte del equipo de gobierno de Óscar de los Santos, sos de extracción frente amplista, hoy no estás militando, te estás dedicando solo a la docencia, en facultades públicas y privadas, en el CLAE, en la Católica y en la UDELAR. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo se toman los números? Porque cada uno trae aquí sus comprobantes diciendo yo tengo los documentos, esto es lo que dice el Tribunal de Cuentas, esto es lo que indica la realidad de los números de la Intendencia, y la gente dice, bueno, ¿y a quién le creo? Bueno, vamos a ordenar un poco este tema, porque sí, es verdad, acá es un tema, si me disculpan voy a simplificarlo mucho, un tema de términos. ¿Sí? A ver. El Partido Nacional lo que dice es lo siguiente, yo no tomo lo que se computa como déficit propiamente dicho, que es lo que habla el Tribunal de Cuentas, que es lo que habla el Frente Amplio. El déficit, vamos a definirlo, es que si yo gano 100 pesos y gasto 110, tengo 10 pesos de déficit. Exactamente, y yo lo acumulo a lo largo de toda la historia de la Intendencia de Maldonado. Al día de hoy, toda la suma, a veces positiva, a veces negativa, más negativa que positiva, el resultado hoy son más de 100 millones de dólares. Eso lo dice el Tribunal de Cuentas y eso se llama déficit. Ese es el concepto de déficit. El Partido Nacional lo que dice es que, bueno, no, pero en realidad este déficit no es tal. ¿Por qué? Porque yo he incorporado, por ejemplo, obras, esas obras agrandan el patrimonio. Es como cuando uno dice, bueno, pide un préstamo, pero me compré un auto. Claro. Tengo una Le debo al banco, pero tengo el capital tengo del el auto. Ahí está. Ese es un poco el argumento del Partido Nacional, por lo menos lo que yo he escuchado por otro lado. Y en definitiva me parece que lo que están hablando son dos idiomas distintos. Y más que eso, yo te diría que lo más preocupante de este tema no sería tanto el número en sí, sino el ver la evolución, de cómo evoluciona esto. Porque yo puedo seguir acumulando autos, claro, pero si sigo acumulando deuda, en un momento me van a decir, te voy a ejecutar todos los autos. Tengo una automotora, pero tengo un agujero impresionante. O el descalce de monedas, ese es otro problema que para poner un poco en orden las cosas, la Intendencia tiene un muy buen asesor, que es el economista Alfi, que si uno mira cómo ha estructurado el endeudamiento bancario. Está muy bien hecho, o sea, para que vean que los Frente Amplistas a veces también hablamos bien de los que son de otros partidos. Eso está muy bueno. Sí, porque no es tan común hoy en día, así que vamos a destacarlo. Si uno mira, realmente está muy bien hecho. Uno nota que lo ha hecho alguien que sabe. Bueno, Isaac Alfi, que fue ministro de Economía. Exactamente, de hecho, ¿no? O sea, no es un autodidacta en esto, es una persona que sabe mucho, ha dado clases en el UDELAR también, es una persona que fue ministro, o sea, no es un bebé de pecho en estos temas. Entonces, a mí me parece que el problema que tenemos es eso, y lo que quizás sí preocupe de la Intendencia es eso, que está evolucionando demasiado rápido el déficit, en términos de déficit, ¿verdad? No en términos del endeudamiento, de lo que heredé, de lo que agregué. Bueno, pero a ver, porque una cosa tiene que ver con la otra, porque el argumento del Partido Nacional es decir, bueno, pero yo tuve que terminar de pagar la perimetral, yo tuve que comprar maquinaria nueva porque estaba destrozado, o sea, yo invertí... No sé, una cantidad de dinero que, o sea, vos hiciste la obra pero la termino pagando yo. Eso no se puede contabilizar como déficit. Bueno, efectivamente. Y tampoco a veces, por ejemplo, es decir, yo trabajé en ese tema, me pareció que, en realidad no fue idea de los cargos de confianza, sino de la propia dirección de electromecánica de la Intendencia, que son cargos de carrera, en la que se hizo el cambio de luminaria. Exacto. Bueno, ahí tenemos, perdón, un ejemplo muy claro del tema déficit-deuda. Ese cambio de luminaria se pagaba con ahorros. Ahora, si uno miraba... que se iba a ahorrar en el gasto de energía. Exactamente. Entonces es un gasto interesante, porque no implicaba endeudamiento bancario. Claro. Y bueno, si yo hago algo y con lo que ahorro termino pagando esa obra, parecería un negocio muy interesante hasta para el sector privado, ¿verdad? Bueno, me ahorro el alquiler y con eso estoy pagando la casa que me estoy comprando. Fantástico, me estoy quedando con un patrimonio y al mismo tiempo no me estoy endeudando con el banco. Sí, desde el punto de vista del endeudamiento, si uno hace un estudio contable. Tenés una deuda, claro, pero la estoy pagando en dinero que voy a recibir. Bueno,
Así como decimos eso, que es algo positivo, que curiosamente el Partido Nacional lo considera malo a eso, pues yo lo he escuchado al intendente, capaz que no le han explicado bien, pero en realidad se paga solo eso, ¿sí? Más allá de alguna cosa que habría que ajustar, probablemente sí. También es verdad que si yo dejo una obra a medio hacer y la tiene que terminar el otro y pagar el otro, en el momento en que yo la dejé a medio hacer, no está contabilizada la deuda. Eso es cierto. ¿Sí? O yo le tengo que agregar algo más, o las liquidaciones finales, que esas que siempre aparecen, o por lo menos no es una obra que yo lo hubiera hecho. Eso lamentablemente es muy común en todas las administraciones. Generalmente trato de hacer todo, es más, trato de hacerlo sobre el cierre del periodo para que se vea un poco más, y eso quiere decir que las cuentas van a aparecer después. Eso es común en todas las administraciones, ha pasado a nivel nacional, a nivel departamental, y me animo a decir que es parte del juego político. Tú ya lo dijiste, pero yo vuelvo a insistir sobre el tema. El déficit de Maldonado, entonces, tú señalás y sostenés que son los 100 millones de dólares que indica el Frente Amplio. Exactamente. No los 48 de los que habla el Partido Nacional, que ha traído documentación. Bueno, aquí estuvo Óscar de los Santos, ha estado Enrique Antía, han estado varios actores políticos relevantes de Maldonado tratando este tema, ediles también, y bueno, y a la gente le sigue quedando la duda. Bueno, ¿o alguien miente? ¿O están explicando mal? Uno está explicando con un método y el otro está explicando con otro, o sea, pero sigue sin cerrarme, porque de 48 a 100. Están utilizando términos que no son los mismos, ¿sí? No es lo mismo endeudamiento bancario que déficit, no es lo mismo lo que debo de lo que está contabilizado y todavía no está facturado. Podemos utilizar una cantidad de mediciones diferentes. Ahora, el concepto de déficit definido profesionalmente, internacionalmente, tú tienes ahí para verificarlo lo que manifiesta el Tribunal de Cuentas, que es el que dice, este es el déficit. El resto podemos opinar. Ahora, ese es el déficit. O sea, ahora, lo que dice el Tribunal de Cuentas es lo oficial e irrefutable. Yo te diría que sí, y cuando uno, pero esto sería peor todavía para el Partido Nacional, dice, bueno, entonces le pasaron mal los datos, y ellos interpretaron, bueno, no creo que sea así, porque ya sería mucho más desprolijo. Pero ¿Eso habría sido en una transición de gobierno? No, en el último dato, que le hayan pasado mal, nos olvidamos de pasarle que tenemos tanto dinero en la cuenta. Bueno, si pasó algo así, sería un error bochorno. muy grueso, ¿no? No creo que haya pasado eso, exactamente. Entonces, lo que pasa es eso, que por un lado yo estoy diciendo, no, esto es lo que yo le debo a un banco. Pero eso no es el concepto de déficit, se llama deuda bancaria. No, pero esto es lo que le debo a los proveedores, pero en realidad estoy negociando, bueno, negócialo y después repórtalo. El concepto de déficit oficial lo determina el Tribunal de Cuentas, así de sencillo. Ahora que estás hablando tú de, bueno, esto es gasto, esto es endeudamiento y esto es déficit. Recuerdo cuando estuvo Luis Eduardo Pereira acá, que decía, bueno, cuando nosotros asumimos encontramos, no recuerdo la cifra, pero 10 millones de dólares que se le debían a los proveedores, que venían a la puerta de la Intendencia y decían, quiero cobrar. Y eso lo tuvimos que pagar nosotros porque no había plata, ese es otro tema. En Caja no había un peso. Y me acuerdo cuando Susana Hernández, que fue quien entregó el gobierno departamental para que De los Santos se dedicara a la campaña, habían dicho que habían dejado absolutamente sañada la Intendencia. Entonces como que hay dos versiones distintas sobre el mismo hecho. Bien. Y allí le empiezan a suspicacia y decir, bueno, esto lo están diciendo para ocultar información de un lado, lo están diciendo para enchastrar del otro, y a la gente le queda eso que en qué se traduce decirle los políticos son todos iguales, no les creo nada. Bueno, yo le diría a Luis Eduardo Pereira que cuando él dejó la Intendencia, yo asumí la dirección de Hacienda y me pasó exactamente lo mismo que a él. Exactamente lo mismo. No teníamos dinero en la caja, había una cantidad de proveedores que estaban en la puerta. Y claro, cuando cambian esto, ¿me pagarán, no me pagarán? Lo entiendo perfectamente, porque a mí me pasó lo mismo, solo que he cambiado de partidos políticos. Es un sub y baja esto, el ¿verdad? Partido Nacional que entregó el gobierno en el 2005 al Frente Amplio y el Frente Amplio que lo entregó el Partido Nacional en el 2015. Yo no puedo opinar de la entrega del Frente Amplio al Partido Nacional, le voy a creer a Luis Eduardo Pereira. Claro, porque tú no estabas, tú estuviste del 2005 al 2008. Ahí está, pero cuando asumimos en el 2005 nos pasó exactamente lo mismo, era el mismo razonamiento, pero más o menos ya lo visorábamos antes, ya preveíamos, es más, empezamos a hablar con los bancos antes. De manera tal que no lo voy a desdecir, pero le comparto el sentimiento, creo que se dice algo así, ¿verdad? Te acompaña el sentimiento. Devolución de favores, quizás, ¿no? Bueno. Vos me lo hiciste en el 2005, yo ahora te lo devuelvo en el 2015. Pero yo no fui. Yo no fui. Esa también es otra fácil. Yo no fui. Yo no estaba antes. Yo no estuve en la transición, honestamente no puedo opinar si eso fue así o no. Supongo que no voy a desdecirlo a lo que comentó él, ¿verdad? Pero sí, en el 2005 había ocurrido lo mismo que comenta él. Es más, nosotros tuvimos le voy a comentar, pero bien, tuvimos alguna fortuna en ese sentido porque algunas deudas eran muy grandes, como por ejemplo con la UTE se le debía mucho,
Y de la UTE estaba preocupada porque pensó que nos íbamos a desenganchar y no le íbamos a pagar nunca más. El gerente comercial en aquel momento me dijo, mira, no está dentro de las discusiones este tema, como diciéndome, no me vas a dejar de pagar, ¿verdad? Y esto no se negocia. Esto no está dentro del ámbito de negociación. La primera, para empezar a hablar, fue así. Y yo no entendía nada, y bueno, y ahí, claro, después recapacitando, era mucho dinero que se debía. Así que es otro de los temas, a ver, vamos a tomar la piola por el borde, ¿verdad? Por el extremo. El extremo, ahí está. Es otro tema que habría que coordinar esto. Es decir, ¿está bien que uno le deje el clavo al otro? ¿Que yo haga obras y le deje la factura al otro? Legalmente sí. Pero me parece que la gente cree que no. La gente cree que Creo no. que la mayoría, porque éticamente, porque no corresponde, porque desde el punto de vista político, desde el punto de vista del ejercicio del cargo, no está bien. Porque además de última también, después se pelean a ver qué se lleva las palmas, ¿no? Claro, porque la Intendencia inaugura viviendas y el Frente Amplio dice, sí, pero esas las empecé a construir yo. Y la Intendencia del Partido Nacional dice, bueno, aquí está pronta la perimetral, y la Intendencia dice, sí, pero la fase 1, el Frente Amplio, la fase 1 y la fase 2 la hicimos nosotros. Entonces, capaz que sería mejor en el cierre del ejercicio, se cierran las obras, se cierran las deudas, se paga todo lo que se tiene que pagar, toma, te entrego, llave en mano, todo en cero, la Intendencia en cero. No tenés un peso, pero tampoco debes nada. Porque además, Marcelo, hay una frase que también la escuché cuando yo estaba por asumir por parte de un diputado, me acuerdo que ni siquiera era del Frente Amplio, era de mis pavos, allá de Paysandú, que yo lo conocía, y me decía, mira, olvídate, el primer año estás para arreglar los líos que vienen de antes. Entonces vas a gobernar 4 años. Ese era el razonamiento. Me lo decía bien. Dice, mira que yo ya estuve en la Intendencia de Paysandú, él había asumido en el 90 por allá, cuando el Partido Colorado había sido el gobierno anterior, y él estuvo con el doctor Larrañaga, concretamente. Y me decía, mira, yo estuve ahí, olvídate el primer año, tenés 4 años para gobernar. El primero es para arreglar los números. Y fue tal cual. Y eso es lo que estamos hablando. Y eso pasó también en Paysandú en el 90, por si tenemos alguna duda. Pasa en las intendencias, pasa en los gobiernos, también, más allá de los partidos, porque tú decías lo que le pasó a Luis Eduardo Pereira, lo entiendo porque a mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, parecería como que es un tema endémico que se va arrastrando a través de los lustros, ¿no? De los periodos de gobierno, y como que no lo podemos solucionar, como que se ha generado un problema endémico en el Uruguay. Pero está bueno saber que una cosa es el endeudamiento, otra cosa es el déficit, otra cosa son las líneas de crédito, los préstamos bancarios. Son rubros distintos, pero en definitiva, pasando raya, o sea, el gobierno de Maldonado, que es el gobierno de la gente, debe tanto o cuánto, ¿no? Eso es lo que tenemos que saber, y como nos dice Mendiburu, el dato oficial es el del Tribunal de Cuentas de la República. Efectivamente, yo me remito al Tribunal de Cuentas, tal cual. Mauro, ha sido un placer que nos acompañaras. Nos gustaría seguir charlando y profundizando, porque como yo decía, hablar con Mauro, uno se olvida que es un economista, más allá de su sapiencia y su conocimiento, porque habla en un idioma en el que entendemos, ¿no? En esos idiomas técnicos que uno dice, ¿qué es esto? ¿Y qué quiso decir? O sea que me parece que es bien interesante escucharte. Bueno, te agradezco, y no sé cuánto tengo que pagarte por el último elogio. Arreglamos ahora en el corte. No, que después sabes que yo en los mensajes. Bueno. No, esto es una broma. Gracias, Mauro. Dale, Marcelo. Hasta pronto. Gracias por la invitación. Un placer. ¿Vamos con nuestro móvil, Laura? No está el móvil. Tenemos que ir a la tanda. ¿Por qué no miras el cartel, Marcelo? La pausa, enseguida estamos otra vez con ustedes.